Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra nueva sesión de la entrevista Avant-Garde. Yo soy Eduardo Núñez y hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado muy especial, uno de los compositores más importantes del fines del siglo XX y principio del siglo XXI, y me refiero al maestro Arturo Márquez. Maestro, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Es muy un honor, contento de estar acá. No, el gusto de nosotros, un honor que esté con nosotros, maestro. Voy a leer un poco de lo que es la semblanza de lo que es el maestro Arturo Márquez, y él nació en Sonora, en Navojoa, y es compositor mexicano, como ya les dije, el más influyente e interpretado en el ámbito sinfónico. Su música se forjó a partir de un profundo vínculo con los ritmos populares mexicanos como valses y polcas desde su infancia. Estudió música formalmente en el Conservatorio Nacional, el taller de composición de Limba en París, esto fue mediante una beca, y en el Instituto de Artes de California, donde incorporó corrientes estilísticas modernas. La década de 1990 marcó la consolidación de su estilo artístico y lo catapultó a la fama. En 1994 compuso el icónico danzón número 2 por encargo de la UFUNAM. Esta obra, inspirada en la música de salón y con un trasfondo social, se convirtió en un emblema de la música mexicana. Le siguió una prolífica serie de danzones y otras obras inspiradas en ritmos populares. Su catálogo también incluye obras de gran fuerza expresiva y con frecuencia inspiradas por temas sociales e históricos mexicanos, como Máscaras, dedicada a víctimas de Acteal, Marcha de Duelo y de Ira, sobre la matanza de Tlatelolco y Espejos en la Arena. Obras recientes como Fandango, ganadora del Grammy Latino en 2024, Conga del Fuego Nuevo y Concierto de Otoño son interpretadas por orquestas de prestigio internacional como la Filarmónica de Los Ángeles. La obra de Arturo Márquez, que tiende puentes entre lo popular y lo sinfónico, es un referente de identidad y modernidad en la música latinoamericana. Su relevancia ha sido reconocida con numerosos galardones, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009, la Medalla de Bellas Artes y el Grammy Latino, entre eso y muchas otras cosas. Maestro, pues qué honor. Muchas gracias por su palabra. Primera pregunta, maestro. ¿Por qué música y no ingeniero civil o arquitecto? Pues ya me tocaba. Ya le tocaba. Y como dice el dicho, ¿no? Aunque te quites lo que te toca, ya te tocaba. Te tocaba. ¿Desde cuándo nace? Aunque te pongas, pues si no te toca. No te toca. ¿Desde cuándo? ¿Por qué, maestro? ¿Dónde le llama, desde qué edad empezó usted a sentir el gusto por hacer música? Decir, yo quiero ser músico, quiero ser compositor. ¿Desde cuándo le nace esto, maestro? Pues yo creo que desde nací. Ahí en lo que leíste, decías Navojoa, Sonora. Ajá. No, realmente yo soy de Álamo, Sonora. Álamo, Sonora. A media hora de ahí. De ahí. De Navojoa, sí. Y en Álamos, mi padre era el músico del pueblo, ¿no? Aunque él nació por allá por Arizona, pero después andaba por ahí por Álamos, se casó con mi madre y yo soy el primero. Y justo antes de nacer, mi padre le estaba dando una serenata a mi madre, ¿no? Y yo estaba llorando en su vientre, es lo que dice mi mamá, ¿no? ¿Escuchó? Es lo que mi mamá Claro, decía, ¿no? Claro. Lloraste en mi vientre. Dice. Mire qué maravilla. Y mi abuelo todo afligido, dice, hijita, cállese usted, no ande diciendo esas cosas, porque algo puede pasar, ¿no? Sí. Claro. Y lo que pasó, bueno, es que me dediqué a la música, pero eso fue a partir de los 14 años. 14 años. Sí. ¿En algún instrumento en específico, maestro, que usted haya empezado? El instrumento de mi padre, el violín. Violín. Empecé a los 14 años, un poco escondido de mis padres porque no querían que fuera músico. Ya. Como eso es Claro. bien conocido en nuestro país, ¿no? Y qué ironía, ¿no? Si su padre era músico, ¿cómo dejar Sí. que su hijo fuera músico? Pues justamente por eso. Incomprendidos, ¿no? Y con esta teoría se era van a morir de músico hambre. del pueblo, o sea, en las noches, pues no, los fines de semana. Mi padre mariachi, porque nosotros vivíamos ahí, también vivimos en Los Ángeles, migrantes, Sí. Ya. ¿no?
allá en Los Ángeles, California. Y mi padre era mariachi allá, ¿no? Y bueno, pero la realidad es que la música como disciplina, como oficio, como una manera para valerse en la vida es maravillosa, ¿no? Claro. Mi padre con 9 hijos, con el mariachi y la carpintería, con eso nos llevó a todos, pues a todos nos dio carrera, ¿no? Claro. ¿Y usted formalmente cómo empieza, maestro? ¿En qué escuela? ¿Cómo se vincula con eso? Pues era la secundaria, ¿no? Allá en Estados Unidos empecé con el violín, ¿no? Inmediatamente lo supieron mis padres, luego, ¿no? Y inmediatamente tomé la tuba, ¿no? Y un año después el piano. Y pues en la escuela, clases privadas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estuve ahí casi hasta los 18 años en Los Ángeles, ¿no? En Los Ángeles. Desde los 10 a los 18 más o menos. Y me regresaron, me corrieron mis papás de esto. Ellos se quedaron allá y me pusieron de patitas de regreso a Sonora. A Sonora. Al desierto, a San Luis Río Colorado. Y ahí siguió con la música. Sí. ¿Se metió a alguna escuela, maestro? ¿Qué hizo? Bajé ahí sí a Navojoa. Y ahí seguí con la música. En la banda municipal de Navojoa tocaba el trombón, ¿no? Después fui el director. Ah, mire, ahí en el kiosco, en la plaza, ahí. En todos lados, en las calles marchábamos, en los patios. Había una banda la banda municipal, eran jóvenes, ¿no? Sí. Y yo tenía 19 años, yo era el director, Ya. ¿no? Y la había formado un gran maestro, se llamaba Bowman, un norteamericano que andaba por ahí. Y ahí estuve hasta los 20 años, casi los 20 años. Ajá. Y ya me vine a estudiar ahora sí, en serio, al conservatorio. Al Conservatorio Nacional. Sí. ¿En qué año, maestro, entró usted al conservatorio? 70. En el 70. Y en esa época, ¿qué maestros estaban? ¿Qué maestros que usted digan eran las vacas sagradas de la composición? ¿O cómo? ¿Por qué el conservatorio? Bueno, yo creo que escuchar a los provincianos del Conservatorio Nacional de Música de México era así como Wow, no me acuerdo. wow, ¿no? Sí. Ahí es donde tengo que llegar, ¿no? Afortunadamente había un amigo, ¿no? Víctor Manuel Hernández, que estaba estudiando y él fue el que me dijo, pues véngase para acá, ¿no? Ya. Fui y le dije, pues yo quiero ser pianista, ¿no? Porque era mi instrumento, ¿no? Sí. Y bueno, me acuerdo Homero Valle, que era el subdirector, casi se cae de la risa, ¿no? Dice, ¿cómo que tienes 20 años? ¿Cómo vas a ser pianista a esa edad, no? Sí. Tú debes conocer esa Sí, historia. claro. ¿no? Sí. Pero bueno, me aceptaron en la carrera de educación musical. Ajá. Pero ya seguí tomando clases de piano y todo. Claro. Sí. Que en esa época estaba la maestra María Puente, Sí. María Teresa. Yo estudié con Carlos Barajas. Carlos empecé. Barajas en esa época. Y luego con José Luis Alcaraz. Sí. ¿No? Y bueno, estaba el taller de composición, ¿no? Con el maestro Quintana. Todavía yo no entraba en la composición, aunque ya componía, Ya. ¿no? Ahí lo que iba saliendo en el piano. Claro. ¿Verdad? ¿Y cuándo es que usted decide, bueno, me llama, me arrastra ya a hacer música ya bien, en forma de composición? ¿En qué momento decide, maestro? Bueno, ya en el momento que ya decido venir al conservatorio es que yo ya había tomado la decisión. Pero para la composición. Para la composición hasta los 25, 26 años. Poco tarde, ¿verdad? No, pero nunca se es tarde. Pero lo que pasa, ¿sabes por qué entré a composición? No. Porque yo estaba estudiando piano, ¿no? Entonces llegué hasta 7º año, porque cuando entré al conservatorio ya tocaba, pues entré como 3.º, 4.º año. 4º grado de piano. Más o menos. Y luego había que hacer el examen de 7º año. ¿Sí? Sí. Y no estaba bien preparado y pues no lo pasé, ¿no? Y para mí fue
fue terrible eso, ¿no? Entonces salí del conservatorio y al rato ya estoy entrando a la composición. Dije, pues me voy a dedicar a la composición, que es lo que hacía, ¿no? Y entré al taller de composición con Héctor Quintanar. Me aceptó, me hizo algunos exámenes, ¿no? Y ya entré ahí, estuve ahí como 3 años estudiando composición. ¿Y cuál fue, recuerde, su primera obra ya mesoplasmada en partitura que usted recuerde? ¿Fue para orquesta, para piano, para qué fue? Esas obras, primeras obras, no sé dónde estarán, yo creo que en algún basurero por ahí. Que nadie las encuentre, por favor. O sea, tengo algunas cosas por ahí. Pero yo las primeras obras fueron ya como el 80, 81, ¿no? Ya que yo las siento más. Lo demás anteriormente pues son trabajos académicos, ¿no? Que dejan de ejercicios y todo. Ejercicios. ¿No? Teníamos que estudiar a Mozart, a Beethoven, a Schubert, a Schoenberg, ¿no? Sí. Con el maestro Joaquín Gutiérrez Heras, con Héctor Quintanar, luego con Federico Ibarra, con el maestro Ibarra, con el maestro Enríquez también. Manuel. Sí, con Manuel. Sí. Entonces, usted entra al taller 3 años y posteriormente, maestro, es cuando se consigue una beca para irse a París. Sí. ¿Sí? ¿Quién le dio la beca? Pues fue otro accidente, ¿no? Ajá. Ya ve que esta vida nomás, si uno se la pasa tropezando y cayendo, yo cayendo en blandito afortunadamente, ¿no? Claro. Pedí la beca para Francia, ¿no? Pero no hablaba francés, ¿no? Entonces me hicieron examen de francés y me reprobaron. En la entrevista, ¿no? Yo pedía ir al Conservatorio de Música de París, ¿no? Claro. Que era lo más prestigioso. Sigue siendo, ¿no? Y entonces yo no tenía una licenciatura porque era el taller de composición y el taller de composición no nos daba un papel que aquí estudió y punto, pero no era una licenciatura, ¿no? Claro. ¿Sí? Y el señor, el agregado cultural francés dice, pero ¿para qué quiere licenciatura? ¿Para qué? ¿No? En el Conservatorio Nacional de Música de París, ¿no? Dice, con que pase el examen y ya entra, o sea, no le van a pedir ni el kinder, ni primaria, ni nada, nomás con que tiene pase talento, va para adentro. Sí. Sí. Entonces me dieron la beca por eso, ¿no? Y el francés, pues me castigaron, me mandaron 3 meses antes para estudiar francés, ¿no? Claro. Entonces entra al Conservatorio de París, maestro. No, porque me reprueban. ¿Por el idioma? No, por el solfeo. No me diga. El solfeo es base para todos los músicos. Claro, y los franceses son unos obsesionados con el solfeo. Con el oído y con el solfear, ¿no? Y yo había llevado el solfeado al conservatorio, ¿no? Sí. Y pues estaba bien, pero querían 10 veces más, ¿no? Dictados atonales y todo eso, madre santa, 4 voces, santa madre. Lectura de claves en 4 claves al mismo tiempo. Sí. Clave de do, fa y sol y todo. No, pero cuando escuchan eso de dictado es que el maestro hace un ejercicio, va tocando las notas, va a veces acordes y uno tiene que apuntar lo que está escuchando, ¿no? Y eso no es nada sencillo. La cosa es que ya me habían dado la beca. Ya. Yo me quedé 2 años ahí porque tenía la beca por 2 años. Entonces estudié composición con un maestro del conservatorio, análisis también, orquestación, ¿sí? Pues básicamente lo que tendría que estudiar en el conservatorio, pero ya de una manera externa, ¿no? Y bastante libre en muchos sentidos, ¿no? Sí. ¿Qué corriente le enseñaron, maestro, en esa época? La música contemporánea de ese momento. De ese momento. ¿Qué corriente? La música experimental, ¿no? Ya. Sí estaba todo lo contemporáneo y todo ese tipo de cosas. Sí, de hecho, yo me formé para hacer, y estuve en la música experimental contemporánea hasta el 90 más o menos. Sí. ¿No? Pero, ¿y fue a California también, maestro? Sí.
¿Ahí cómo le haces? ¿De París brinca el charco otra vez para acá? No. O hay Bueno, llego aquí el 82. Ajá. Y luego estoy aquí unos años trabajando, ¿no? Dando clases, ¿no? Doy clases en la Superior de Música, en la Facultad, en la UNAM, ¿no? Y en el 88 pido otra beca. Ahora con Fulbright, ¿no? Y me dan la beca Fulbright para ir a estudiar una maestría, ¿no? Ahí en CalArts, en California Institute of the Arts, que es, el jazz ahí es maravilloso. Sí, claro, claro que sí, por supuesto que sí. No, imagínate todos los grandes jazzistas que han estado ahí, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y ahí se involucra con el jazz, alguna armonía del jazz, maestro. Por supuesto que sí. Sí. Claro, estudio el jazz piano de jazz, ¿no? Armonía, historia, ¿sí? Y eso, por supuesto que tiene que ver totalmente con la transformación que tengo ya en esos años, hacia hacer una música, pues mucho más personal, yo diría, ¿no? Claro. Sí. ¿Llamas Arturo? Sí. 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 Yo diría menos Arturo y más Márquez. Más Márquez. Es que cuando uno estudia, uno lo que hace, sobre todo compositores o los pianistas o cualquier instrumentista, tratamos de imitar lo que los maestros nos dicen, o cuando está estudiando composición, pues quiere uno sonar a veces a Mozart, Beethoven, o perdiendo el estilo, como en el jazz. En el piano voy a sonar a Chick Corea o sonar a Herbie Hancock, perdón, sí. Y todo lo que esté viendo uno, ¿no? Bill Evans, no sé. Y entonces empieza a encontrar su sonido. Y aquel chico que no querían que sus papás estudiara música del Conservatorio de París le dijeron, pues no, porque el solfeo y el maestro del Conservatorio Nacional no tienes nivel que a los 20 años, porque siempre es así lo clásico, si no empiezas a estudiar piano a los 4 años o 8, ya no vas a ser pianista, ¿no? Así es. Y vienen los 90s y ¡pum! Maestro. Se convierte en uno de los compositores más importantes y brillantes de México. Bueno, ya dejo de ser el estudiante eterno, ¿no? Termino a los 40 años, qué bárbaro, ¿no? Bueno. Y después le apuesto y le puedo preguntar y uno sigue todavía experimentando y estudiando, ¿no? Sí. Maestro, es que hay algo interesante. Usted adopta mucho la música, ritmos latinoamericanos y sobre todo el danzón, maestro. ¿Por qué el danzón? Porque ustedes sabrán, el maestro Márquez compone uno de los danzones más bellos que se hayan compuesto y que se ha tocado en todas las partes del mundo y creo que hasta los marcianos o los Júpiter lo han tocado, pero ¿qué hay de cierto? Que leí una parte que usted, estando en Veracruz, tuvo contacto con músicos, con gente que bailaba, de ahí le vino esta idea, maestro, ¿por qué el danzón? Pues es una combinación de varias cosas, ¿no? Ya desde el 88, antes de irme a Los Ángeles, yo ya estaba asistiendo mucho a los antros de ahí de la Ciudad de México, ¿no? Me gustaba mucho la música caribeña, ¿no? Sí. La salsa y el son, y merengue, todo eso, ¿no? Que estaba muy en boga en ese momento, ¿no? En los salones no sé si recuerdas, el Gran León. Sí, claro. El León, allí con este gran músico. A mí se me olvidan las cosas. El maestro. ¿El que tocaba danzón? Que tenía su orquesta. ¿Acerina? Bueno, Acerina fue un poquito después, claro. A Acerina no me tocó conocer, pero la orquesta sí. Bueno, ya desde el 88 yo ya traía esa inquietud. Inclusive cuando estoy ahí en CalArts, yo ya empiezo a componer cosas. Un poco los dos seguía con la música experimental, ¿no? Con la música contemporánea, pero por otro lado, pues ya la música tradicional, popular, algo que llaman el world music, el jazz, ¿no? Estaba teniendo una experiencia con todo, muy diversa, ¿no? Sí.
Y entonces yo ya estaba componiendo de una manera distinta, ¿no? Realmente estaba así, estaba regresando muchísimo a la música tonal, Sí. a la música modal, Ya. al ritmo, ¿no? A la melodía, Sí, claro. ¿verdad? Sí. Sí. Y eso ya para los 90 yo ya estoy componiendo otras cosas, ¿sí? Ya con mucha cuestión rítmica, melódica, armónica, ¿no? En la armonía me ayudó muchísimo el jazz. Sí, claro. Yo ya concebía la parte armónica de una manera distinta, ya mucho más con modos, ¿no? Claro. Así como se improvisa y hasta la fecha, ¿no? Todavía sigo con mis secuencias armónicas. Quizás en la búsqueda, ¿no? Es muy curioso, ¿no? En esta época buscar una nuevas secuencias armónicas, pero es posible todavía, increíble, Claro, ¿no? Sí. claro, claro. Y algo muy importante, porque con el jazz, pues, obviamente hay muchas secuencias armónicas que se pueden perfectamente y todas las armonías que se pueden extender de una manera extraordinaria, crear sonidos maravillosos, como se ha hecho en el jazz. Basándose todo eso, en lo que es el danzón, maestro, usted lo lleva a un nivel extraordinario para música de concierto con una sinfónica y nace este maravilloso danzón número 2, esta melodía que uno le escucha e inmediatamente dice Márquez y México, sí estamos. ¿De dónde saca ese sonido, maestro? ¿Por qué? ¿De dónde le fluye esta melodía? ¿Cómo fue esa parte? Oye, yo estaba en un grupo de danza contemporánea en los 90. Sí. 90, 91, 92, 93, 94, estaba en un grupo que se llamaba Mandinga. Yo les hacía la música, ¿no? Utilizaba básicamente la computadora, sintetizadoras y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y en algún momento iba yo pasando por ahí, por un mercado, ahí en la Colina Juárez, y escuché a un saxofonista tocando, ¿sí? Creo que era un bolero, ¿sí? En 5/4, ¿no? Decía, porque lo que pasa estaba medio borrachito. Entonces sí, lo hizo 5/4. Le daba un tiempo extra, five, ¿no? ¿no? Sí. Entonces dije, no, pero lo dejé por ahí, se me quedó y hice una obra para el grupo, ¿no? Y la pareja, que era Irene Martínez y Andrés Fonseca, ¿sí? Mis amigos, la coreógrafa y el de luces, me dijeron, esto es un danzón, en 5/4, ¿no? ¿Sí? Y se me quedó esa idea y entonces Irene me dice, tienes que ir al Salón Colón para que escuches cómo es el danzón, ¿no? Y fuimos y quedé cautivado. Hablo del 92, 93, más o menos, ¿no? ¿Qué es cuando se escucha el danzón en vivo, maestro? Sí. Con una orquesta. Ya lo había escuchado anteriormente, sí, por supuesto, ¿no? Pero así, de manera, así como ese primer momento que uno se va y le pone atención y le pone el corazón, ¿no? Y le pone todos los sentidos, ¿no? Sí, entonces estaba Serina, ¿no? Sí. Y eso fue el año 93, y todo el 93 que daba clase en la superior. Todos los miércoles ir a escuchar el danzón, únicamente escuchar. Ya. A Veracruz, a las plazas, a ver bailar a la gente y todo eso. Sí, me encantaba el baile, por supuesto, es una comunión, ¿no? Sí. Y ya para finales del 93 me encargan una obra orquestal. Y yo digo de una manera automática, porque la composición es así, ¿no? Sí. Cuando realmente uno quiere adentrarse en lo que uno trae, pues suelta uno lo que trae, y yo traía un danzón. Ya de meses, ¿no? Allá adentro, ¿verdad? Y ese tema que es bellísimo al principio, maestro, que va empezando a sonar, ¿ya lo trajo en la cabeza o estuvo experimentando en el piano? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Eso fue a finales del 93 o principios del 94, ¿sí? Recuerdo que tenía un piano de cola nuevecito en ese momento, porque me acaban de dar una beca. Entonces compré el piano de cola,
el sueño de toda la vida, ¿no? Sí, Entonces, de y cualquier empecé pianista. a tocar y pasaba las horas ahí buscando y salió esa melodía, ¿no? Prácticamente improvisado, es una melodía bastante sencilla, ¿no? Sí, con, ¿qué será? Primero, segundo, quinto grado, ¿no? Sí, de una manera muy sencilla, con algunas cuestiones cromáticas por ahí, pero pasaba una cosa muy importante en ese momento, que era el levantamiento zapatista. Sí, Ya había 94. 94, había mucha gente que estábamos muy apegados a lo que estaba a lo que estaba pasando, ¿no? Y sabemos perfectamente, los que nos dedicamos a una disciplina creativa, que cuando tenemos esos momentos emotivos, que puede ser de muchas causas, va a entrar directamente en la composición, ¿sí? Y yo traía, por supuesto, los salones de baile en ese momento, todo ese año, y la parte tan fuerte que estaba pasando en eso. Y me sigue pasando todavía, ¿no? Me sigue pasando ahorita. Ahorita estoy componiendo y estoy totalmente inmiscuido con lo que está pasando, pues acá en México, en Estados Unidos y todo eso, ¿no? Sí. Claro. Y ahí se está imprimiendo en la obra. ¿Sí? Claro. Y así fue. Y se estrena con el maestro Sabín, ¿sí? Toda esta parte casi épica y todo esto, pues tiene que ver mucho con esa, yo diría, no tanto con la parte tradicional del danzón, sino con la parte de esperanza que estábamos buscando en ese momento, ¿no? Ya. Sí. Que es la parte pam, pam. Sí, Impresionante. claro, sí, con los solos y todo eso, ¿no? Sí, un impulso, ¿no? Sí. Y pues fue un gran momento, sí, fue un gran momento. Y bueno, pues he seguido escribiendo danzones hasta el 2008, yo creo. Bueno, hay uno que no se ha estrenado. Pero no se estrenó. Pero ¿cuál fue el impacto, maestro, cuando se estrenó la obra? Maravilloso. ¿Qué Maravilloso. ¿Qué dijo la gente? Sí. Maravilloso. Se tocó 2 veces. 2 veces esa Sí. vez, maestro. La gente se paró y dijeron, a oírlo otra vez. Los 2 conciertos. Los 2 conciertos. Fue maravilloso. Como también maravilloso, extraordinario que Gustavo Dudamel, esto en los grandes directores, y en ese momento director de la Sinfónica de Venezuela, Sí. lo lleva y lo lleva en el mundo también, y también Sí. dirigiendo la Filarmónica de Berlín, donde todo el mundo se queda impactado con esta obra, maestro. ¿Qué representa para usted ser mexicano? Que ya ahorita que nos cuenta su historia, que su papá siendo músico no quería que usted fuera músico. Su Pues, música esté con las mejores orquestas del mundo, maestro. decía Tolstoy. León Tolstoy. Sí. Tolstoy decía, pinta tu pueblo y pintarás el mundo. Ya. Que finalmente es la gran frase de Villalobos, ¿no? Yo Sí. soy el folclore. Claro. De ¿no? Héctor Diciendo Villalobos. yo soy parte del pueblo, ¿no? Ya. Y fíjate una cosa, Eduardo, después de tantos años, ¿no? De que, bueno, la música no solamente en México, en muchas partes del mundo, en todo el mundo, ¿no? Sí. Ok, ya viene la globalización musical y todos tenemos que escribir lo mismo en todos lados, ¿no? La música contemporánea, ¿no? Pierde identidad. Sí, hay compositores de música contemporánea que sí tienen, que lo puedes notar, sí, pero en nuestros países, ¿sí? Muy desarraigados De su identidad. del piso, ¿no? Sí. De la raíz, ¿no? Sí. Entonces el Danzón 2 viene a ser como ese encuentro una vez más, ¿sí? Claro. Con la raíz. Cultura Sí. del danzón, del México, de ese México, Sí. los años 30, 40, el Salón México. Después de que se había olvidado tanto, ¿sí? La música
o el nacionalismo, ¿no? Yo diría que lo que estamos haciendo mucho nosotros no es propiamente nacionalismo, pero sí es una manera de expresarnos más natural con lo que somos, ¿no? Sí, claro. Yo no fui el primero, ¿sí? Está el maestro Gerardo Tamés, por ejemplo, el maestro Leonardo Velázquez. El ¿no? gran maestro Sí. Leonardo Velázquez, claro que sí, que tuve el gusto de conocerlo y tocar yo con su hijo Adrián Velázquez, Claro. música a 4 manos y 2 pianos. Maravilloso compositor que también rescató mucho la música folclórica a su estilo. Así es, claro. Sí. Entonces, ya vemos varios, ¿sí? Pero había una tendencia a la música contemporánea tan fuerte, ¿sí? Que pues no había querido surgir de la manera. Yo creo que el Danzón 2, y no sé si esté bien que yo lo diga, pero sí trajo ese momento de decir, lo podemos hacer, podemos seguir también por este camino. Claro, y yo creo, maestro, y como músico que soy, yo puedo asegurar lo que hizo Piazzolla con el tango. Claro. Que lo llevó a la sala de conciertos como usted, sacó el danzón del Salón México, de todos estos salones donde la gente iba a bailar, y lo llevó a las salas de conciertos. Claro. A nivel mundial, maestro. Y eso es algo realmente maravilloso y digno de aplaudirle, porque su nombre con este danzón y otros danzones que ha compuesto, y Fandango, que hace, también lo escuché con Dudamel también. Sí, con Ana Kiko, ¿no? Sí. Sí, y Dudamel. ¿Ha sido usted el único compositor que la ha interpretado la Filarmónica de Berlín una obra, maestro? ¿El único mexicano? No sé. Porque he tratado de buscar... Ojalá que no. Haciendo no yo memoria, así como... Me meten un compromiso ahí. Así como digo que mi maestra Parrón no hay un antes ni un después de ella. Acaban de tocar el Danzón 8. Sí, claro. El Danzón, la de Berlín. Sí me comentó. Sí. Sí, pero quiero pensar eso, ¿no? Porque Manuel M. Ponce, que fue un extraordinario compositor, que de su producción para guitarra, que la dio a conocer también Andrés Segovia, pero no sé si la música de Carlos Chávez la haya tocado la Filarmónica de Berlín o de Manuel M. Ponce, pero lo que sí sé es que la de Arturo Márquez sí, y tenía los alemanes ahí todos fascinados y tratando de bailar el danzón, ¿no? Cuando la dirigió Gustavo, que también Alondra de la Parra. Y yo creo que me atrevo a decir que usted vino a hacer lo que hizo Piazzolla con el tango, maestro. Y hay una cosa que a mí me gustaría mencionar con Piazzolla, que además fue mi inspiración desde el principio, ¿no? Sí. Y un gran pecado es que no lo pude ver tocar en vivo. No me diga. Y él, que murió en el 90 y tantos, Sí. ¿no? Bueno, lo pude ver. Fue a Los Ángeles cuando yo estaba estudiando allá y no lo fui a ver. Pero bueno, dejemos los pecados a otro lado, ¿no? Piazzolla, efectivamente, ese tango, pero no podemos decir que Piazzolla es nacionalista. Él llevó el tango, lo hizo parte de la música de concierto, ¿no? Sí. Y es su naturaleza, ¿sí? No es ginastera, ¿no? Ginastera sí es nacionalista y buscaba, ¿no? En sus primeras obras, Villalobos, Chávez, Revueltas, ¿no? Sí. Entonces vemos muchos compositores mexicanos y de otros lados, ¿sí? Que estamos buscando nuestra propia naturaleza con lo que somos, ¿verdad? Y bueno, está el danzón, pero... Mambos también ha hecho, maestro. O sea, como que usted recuperó... El son. Exacto, una el identidad son, el fandango. De una época, maestro, de que fue, y usted dijo, bueno, pues esto, ¿por qué no también con las orquestas, ¿no? Y usted lo hace académico, lo hace sinfónico. Y eso es maravilloso porque realmente obras que en algún momento fue parte de una época, parte de una sociedad que se divertía con toda esa música, con grandes creadores del mambo como Pérez Prado, con grandes danzoneras como Anselina y su danzonera. Usted dijo, bueno, pues hay que darles otro lugar también, ¿no? Y que en el mundo lo escuche, y que ha sido así, maestro, ¿no?
¿Cómo es su relación con Gustavo? Con Gustavo. Bien. No, muy bien. ¿Qué Excelente. dice Gustavo Sí. de Arturo Márquez? Cada vez somos más. Es increíble, ¿no? Antes los viejos ayudábamos a los jóvenes. Ahora los jóvenes nos ayudan a los viejos. Pero, Al revés. pero ¿sabe qué es lo Es un importante? mundo al revés, ¿verdad? Aquellos jóvenes que reconocen el talento, maestro. Y yo creo que Gustavo reconoció y vio en usted, como siempre a veces pasa un extranjero, vio que había alguien muy importante, muy interesante, que el mundo tenía que conocer y que fue precisamente mucho, tuvo que ver de que su obra se diera a conocer mundialmente. ¿Cuántos países han tocado su obra, maestro? Que usted No recuerde? tengo idea. ¿No? No, no tengo idea. Sé que es la obra que se renta más, porque los orquestas que la tocan tienen que rentar las partituras. Sí, claro, claro. ¿No? Entonces es la que se renta, es lo que dice, ¿no? Sí. No, claro, y usted lo sabe. Sí, bueno. Y con Gustavo, por ejemplo, él la toca desde que era concertino, niño, con la orquesta infantil en Venezuela, ¿no? Claro, claro. Con Venezuela tengo un contacto emotivo muy fuerte, ¿no? Desde que estaba el maestro Abreu, que él fue el que dijo, aquí está el Danzón 2, con todos los niños y todos los jóvenes, entonces la van a tocar. Ya. Y desde entonces es parte del repertorio de todas las orquestas, ¿no? Y de muchas orquestas infantiles, juveniles. Es una obra que no es tan difícil de interpretar técnicamente, ¿no? Sí. Sí. Pero no se requiere ser tan difícil técnicamente, maestro, para crear un gran sonido, una gran obra y con mucha calidad, maestro. O sea, cuando el piano sí es difícil, ¿eh? No diga que no. ¿De cuál? El piano sí es difícil. Sí. Sí, usted también en un nivel para poder tocar la parte que hizo del piano, del danzón. Las octavas. Las octavas, ¿no? Sí. y todo eso, pero es una gran obra y realmente, pues para nosotros nos da mucho gusto, maestro, tener un compositor como usted que haya rescatado estos ritmos, que los ha llevado, como le dije, a la sala de conciertos y que nos sentimos muy orgullosos como mexicanos tener un compositor tan importante como usted y que esté a nivel mundial, pues lo conozcan y que digan, pues Arturo Márquez es mexicano y más se valora con lo que usted nos comenta, todo lo que pasó de su niñez, el que a veces, esta es una prueba de que cuando uno les dice no puedes, ¿y por qué no? Ahora quiero ver a aquellas personas que le dijeron que no y ahora lo ven acá, decir, chin, me equivoqué, ¿no? Pero siempre es así, siempre lo más importante es no darse por vencido y siempre alcanzar la meta que uno se ha trazado para que realmente uno pueda lograr lo que en la vida es. Pues maestro, se nos ha acabado el tiempo, y acá los chicos me están diciendo ya. Es un placer, es un honor que nos haya acompañado, maestro. Eduardo, muchas gracias. Gracias a usted. Y ya saben, nos pueden escuchar en todas nuestras redes, que es TikTok, YouTube, Facebook y Spotify. Y nosotros somos la entrevista Avant-Garde. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.